Belle tiene juguete nuevo. ¡Yay! Miren que cada vez que sale de este cuarto sale con un juguete nuevo. Por cierto, mi esposo le acaba de arreglar el lobito porque lo había destruido ahorita. Miren, aquí está ella esperando por sus juguetitos nuevos que el señorito le está arreglando, costurando y también a mano y en la máquina. Él es el que costura, yo no costuro. Esposote. Esposote. I didn't say esposito. I know. It's señorito. Señorito o señorote. Señorote. Are you waiting, baby? Miren ahí, esperando por más juguetitos. She's always waiting for whenever I'm sewing these. She just watches the whole time. Oh, I wait for it. Cutie. Y miren, les quería mostrar que anoche tuve que dormir con una toalla en la cama debajo porque sentía que me iba a desangrar en la noche, ya que me estaba viniendo bien fuerte el periodo. Así que para evitarme hacerme un desorden me puse una toalla, pero gracias a Dios no sangré muchísimo. Sí sangré, pero no a ese punto de irse pasar a la sangre de la toalla, así que uf, qué alivio. Y yo aquí ando lista con mis orejitas. Me voy a poner a grabar un video de maquillaje en un ratito. Y estoy aprovechando a grabar porque había decidido que no iba a grabar, o estaba en el proceso de decidirme porque estaba como, ¿cómo se dice? Nublado y soleado. El sol salía, entraba y salía. Y ahorita ya se puso nublado, así que me fui a bañar rapidito y para ponerme a grabar. Y mi esposo pues allá sigue, él escuchando música de piano y costurando a mano y con la máquina de costurar. Y miren que él es el que costura. Bueno, él nada más ha costurado unas cuantas cositas, pero más que todo le arregla los juguetes a ver, porque él los destruye demasiado rápido, entonces se los costura. Pero pues él compró esa máquina para mí, pero no me lo van a creer, yo no la he usado ni una vez. Pero es que miren, siento que, ay, no sé, tendría que meterme bien al rollo de la costura porque es que no me llama la atención, no me gusta. Entonces, y necesito, hay mucha ropa que yo necesito arreglar, pero no sé si es que será pura flojera, es pura huevonada, o es que no me gusta, no me llama la atención esa vaina de la costura. Así que bueno, a él sí le gusta. Bueno, no es que le guste lo que lo hace porque yo no lo hago. Pobre. Ay, Dios santo. Pero bueno, él es el que le arregla los juguetitos a Belle, porque si no, pues Belle no tendría ningún juguete porque los arruina súper rápido ella. Y pues imagínense, no se le puede estar comprando un juguete todos los días porque ella es un rayo completo. Miren su papá entrenando a Belle. Ahorita les muestro. Ok, go. Go. ¡Ay, qué obediente! Se está comiendo una manzanita ahí, esa cosita. Tengo una tapadera de un bote que ahí se la traje, pero es que normalmente yo se la meto en una pelotita que ella tiene. Pucha, mi amor, qué rápido se la comió. Él modelando mientras arregla el baño. Bien productivo que anda hoy. You're being very productive today. I understand that. Fixing everything. Okay, fine. No quiere que yo traduzca, miren, ¿no? Se nos arruinó el baño, pues ahí está él. Él hace de todo, él costura. That's normal. Just That's the one. Yeah, sleep. Are you using the trash can for that? Yes. It was here already. Okay. Goodbye. Y yo estoy aquí arreglando mi cabello para ponerme, o para terminar de grabar el video del maquillaje. Y también voy a grabar un video de peinados, miren. Así que, bueno, apenas acabo de empezar. Esta es la primera vez que me hago rizos con el cabello negro. Bueno, oscuro. Bueno, que miren aquí. Todavía lo ando clarito, me falta. Bueno, esperemos que esa segunda vez que vaya ya todo quede perfecto. Miren, ya me llegó mi regalo de Navidad. Una fridera para cocinar. No, broma. Están bien bonitas. Ya las que tengo ya se están, porque como es lo que más uso y siempre las paso rayando, entonces mi esposo me ordenó. Estas están bien bonitas. Vamos a ver si así como se ven, así están de buenas también. Hola familia bonita, ¿cómo están? Bueno, hoy es sábado, lo que significa
Que aquí andamos con Sonia en la calle. Vamos aquí al lugarcito bien bonito que vimos a tomarnos fotos, por supuesto. ¿Qué más van a estar haciendo aquí, verdad? Y comiendo. Hoy comiendo, sí, siempre andamos comiendo. Miren, el día de hoy está tan rico que era como imposible que no saliéramos, ¿verdad, Exacto. Sonia, hoy? Porque ha estado soleado y no solo eso, sino que no está haciendo frío, sino que nada más está fresco, Está se siente fresco. súper rico, así que por eso andamos aquí aprovechando, aunque salimos ya rato, ¿verdad, Sonia? Hace como 1 hora o más salimos y apenas acabamos de llegar porque había un tráfico. Nos atoramos como 1 hora en Sí, tráfico. sí, es cierto, sí, porque imagínense, Sonia, que ya parece que está ya va a anochecer más bien. Sí, tenemos que apurarnos. Sí, tenemos que apurarnos porque no nos puede agarrar la noche. Bueno, ahorita les muestro el lugarcito bien lindo que vimos por ahí. Y miren qué lindo está el lugar, está bellísimo. Hay muchas lucecitas, se mira súper lindo. Nos encantó, así que aquí es donde vamos a hacer fotitos el día de hoy. Ok, voy a quejarme yo con ustedes, porque les cuento que llegamos aquí todo perfecto, no hay nadie, solo nosotras, pero resulta que la cámara por alguna razón no está enfocando, no nos quiere enfocar, no podemos tomar fotos con la cámara. Luego adentro hay una decoración espectacular, está precioso, está hermoso, pero resulta que está cerrado. Y pasó un hombre por ahí y no nos dejó entrar. Y Sonia así como que ¡áranme! Y bueno, en eso andamos. Yo me tomé unas fotitos nada más con el teléfono porque con la cámara, les digo, no nos está funcionando. Así que aquí andamos en un dilema. Creo que vamos a ir luego al Capitolio allá. Ya los voy a enseñar, está bien bonito por ahí. Pero bueno, ahorita le voy a tomar unas fotos a Sonia con el celular también. Y después nos vamos porque de igual manera ya se está atardeciendo también. Les cuento que estamos aquí en un restaurante colombiano. ¿Cómo se llama? Casa Colombia. Casa Colombia se llama aquí en Austin. Yo aquí tengo una maracuyá que está riquísima. Me gusta porque la hicieron como tipo smoothie. O sea que no es el jugo así normal, sino que es tipo smoothie. Y oh my god, qué delicia. Miren qué rico lo que se ordenó Maya. ¿Qué es, Sonia? Lomo de res. Miren qué rico está. Tiene platanitos, papita, carnita, más papitas. How does it look, Maya? Does it look good? Are you gonna eat it all? Probably not. You have to eat it all. How would I know? I'll just show them what I did. Miren qué rico lo que me pedí. Esta es la famosa bandeja paisa. Oh my god, aquí hay demasiada comida. Yo no sé cómo le voy a hacer. No me la voy a comer toda. Oh, gracias. Es que está bien en la boca. No, es que Sí, está un pedacito de Ajá, de la caja. ¿Cómo se llama ese plato? Plato criollo. Plato criollo. Plato criollo. Es la salsa, ¿verdad? Sí, no, se ve Y delicioso. miren, aquí también me llegó una arepita colombiana, aguacate y oh my god. Bueno, de esto me voy a comer solo la mitad, yo creo, porque es demasiado. Miren qué rico se mira todo esto. Esto es chicharrón, tiene arroz, huevo, frijoles, plátano y también la carne. Y miren, esto es lo que se ordenó Sonia, que es un plato criollo. ¿Qué es, Sonia? ¿Es como una Es un sopita? bistec, ajá, es un bistec con una salsita que ellos la preparan, no sé cómo. Ajá. Son como tostones. Ajá, arroz. Arroz eso y qué? frijoles Son pintos. frijoles. Oh my god, qué rico se mira. Miren dónde andamos. En fiesta. Venimos a la fiesta. Así se llama el supermercado latino aquí. Y si estamos aquí, eso significa que venimos a comprar pan. Comprar pan. ¿Qué dijo Sonia? Pan comprar. Comprar pan. Estamos aquí comprando pan. Miren que venimos por el pan del otro día, pero no hay. Solo tienen otras cosas. Pero nada de lo que nosotros andamos buscando. Ni las empanadas. ¿Cuáles era el otro, Sonia? Eran empanadas las tres. No, así llamaban. Quesadillas. Quesadillas, sí, andábamos buscando las empanadas y la quesadilla, pero no hay ninguna. Oh no. Y ya llegué a mi casita sana y salva.
ya estoy cansada de este maquillaje, me anda estorbando todo, me anda estorbando y me lo quiero quitar. Miren, a mí me gusta muchísimo maquillarme, me gusta el maquillaje y todo, pero se llega a un punto de que lo único que quiero es quitarme absolutamente todo y ser libre y ser yo. Así que ahorita ya estas pestañas, aunque no están tan grandes, me andan molestando. Pero bueno, les conté, ¿verdad? Que no tenían el pan que andábamos buscando, así que me voy a quedar sin comer pan. Qué barbaridad. Solo tenían otro pan que nada que ver. Pero bueno, voy a despedir este vlog ya aquí. Antes de irme a poner la pijama y quitar el maquillaje, a lavarme los dientes y todo lo demás, les quiero mandar los saluditos. Pero me estoy fijando de que creo que... Espérenme, este vlog se posteó el jueves. Ah, ya veo. Es que los saluditos del último... Ya me equivoqué. Ya me enredé. En el último video que subí, de ese video ya mandé saluditos. Pero no tengo otro video nuevo, así que nada más, vamos a hacer otra vez, vamos a romper las reglas otra vez y vamos a hacer así, vamos a elegir comentarios así al azar porque no hay otro videito nuevo. Entonces, nada más voy a ir ahí checando los comentarios, más que todos los que no he respondido, ¿ok? Entonces, esos vamos a ser los que vamos a saludar, van a ser los que voy a saludar. Oh my god, ando como que no puedo hablar, ¿qué me pasa? No sé. Y esto que he estado hablando español porque salí con Sonia, pues estuvimos hablando español toda la tarde. Normalmente me pasa eso de que me trabo mucho cuando he estado hablando demasiado inglés y ya paso a hablar español y es como que mi cerebro como que... se confunde, pero ahorita ando confundida, no sé por qué. Pero bueno, aquí vamos, le vamos a mandar un saludito y muchos besitos a Silvia Ana Russo. Ella dice: Bessie, eres la exagerada más bonita del mundo, te quiero y te mando muchos besitos desde Rumania. Yo quiero a Rumania. Besitos y abrazos, mi Silvia, hasta Rumania. Norlan Polanco dice: me hubiera gustado ver tu reacción cuando llegó tu esposo. Yo sé y yo les quería grabar, pero como les dije, decidí no llevarme la cámara al aeropuerto porque uno estaba súper oscuro y era súper tarde, eran las 12 de la noche cuando llegó mi esposo. Y yo ya me sentía súper cansada, sabía que le iba a llegar cansado, yo iba manejando. Lo recogí así en el mero frente del aeropuerto cuando él acaba de salir del avión. Así que nada más me parqué, me salí del carro, me fui al asiento del pasajero y él se metió al carro para él manejar, ¿verdad? Nos abrazamos, nos besamos y eso fue todo. Entonces como que todo fue así, o sea, súper rápido. Y ni cuenta me di pues. Entonces, porque lo que pasa es que lo recogí en donde, ¿cómo les explico? Fue bien raro. Lo recogí en donde no lo tenía que recoger, pero en la parte de abajo había demasiada gente porque el vuelo acaba de llegar y lo recogí en donde los vuelos salen. No sé si me entienden, pero fue bien confuso y pues se suponía no podíamos estar ahí por mucho tiempo, así que solo, como les digo, fue rapidito y luego nos venimos para la casa. Entonces, la próxima vez que me despida y que nos podamos ver, no sé cuándo será porque siempre pasamos juntos, pero bueno. Por eso fue, y ya como les había explicado, era de noche, estaba súper tarde, a mí no me siento muy cómoda manejando de noche, entonces yo dije, pues para qué me voy a llevar la cámara si no voy a andar grabando nada. Pero bueno, aquí vamos con el siguiente saludito. Vamos a saludar a el canal de Carla. Ella dice: qué bello te quedó el cabello, tan bella tu hija, feliz con el papá de regreso, tan linda, muchísimas gracias. Mari Morales dice: hermosa, te quedó bien el color, ese me gusta cómo te ves así, muchísimas gracias. Ofelia Rubio dice: la reacción de Bel tan hermosa, te ves hermosa, a veces me gusta más tu pelo natural que rubio, pero igual eres hermosa, muchísimas gracias. Y el último saludito va para Elizabeth Rosell. Ella dice: saludos mi Bessie, me encantan todos tus videos, eres mi favorita, mi youtuber favorita. Yo creo que ella la había saludado, no recuerdo, pero bueno. Y miren, yo ando mi maquillaje ya más horrible que saber que ya, creo que ahorita, sí, ya son 12 horas porque me empecé a arreglar a las 9 de la mañana.
Entonces ya he andado con este maquillaje por 12 horas, imagínense ustedes. Las dejo, voy a dormir. Les cuento que nada más tomé fotos con el teléfono y no con la cámara porque la vaina no funcionó. Así que tengo que ver qué les hago a esas fotos para que se vean más bonitas. Pero bueno, hoy sí, las dejo. Muchísimas gracias por ver. Por cierto, la comida colombiana estuvo riquísima, aunque yo sé obviamente, ¿verdad?, que no se va a comparar a la original de Colombia. Algún día voy a ir a Colombia a probar comida colombiana, pero esta era mi primera vez probando ese tipo de comida colombiana y me encantó. Los frijoles súper ricos, el chicharrón, la arepita, el arrocito, la carne, todo estaba súper rico. Y le traje la mitad a mi esposo. Lo guardo porque ya es muy tarde para él para comer, así que mañana se lo va a comer. Así que, a ver, vamos a ver si le gusta. Bueno, ahora sí, yo las dejo. Les mando muchos besitos y muchos abrazos y los veo en el próximo video.